Buenas noches, estamos en la sesión del 4 de octubre del 2017, ya estamos a media semana y pues bienvenidos a la semana 3. Tuvimos un inicio de módulo un poco pues accidentado por lo sucedido por el sismo y todo eso. Nos quedamos sin comunicación, en mi caso pues me quedé sin servicio de cable y por lo tanto pues sin internet y además pues el ánimo estaba un poco bajo, ¿no? En todos nosotros por lo que estábamos viviendo, pero bueno, pues pudimos iniciar el módulo y se nos dio una semana más, que fue la semana pasada, para poder concluir con la entrega de nuestras actividades de la semana 1 y seguimos trabajando con la semana 2. Pues esperemos que todo dentro de lo que cabe entre en la, digamos, cotidianeidad o normalidad en esta semana 3 y que juntos podamos lograr llegar a la conclusión de este módulo pues de manera satisfactoria, formando pues una comunidad de aprendizaje donde nos apoyamos y pues recordemos que todos lo que hacemos nos afecta a todos los demás. Entonces, por ello es importante que vayamos recuperándonos de lo vivido en estas 2 últimas semanas, para que en esta semana que nos queda, que es la 3 y 4, pues podamos concluir el módulo bien. Pues damos inicio entonces con la explicación de lo que vamos a ver en esta semana, que ya estamos en la mitad. Iniciamos con la revisión de los recursos, como siempre les sugiero. Aquí tenemos que puedes ver la guía. Siempre revísala porque ahí es donde te van indicando cómo puedes organizar tu agenda de la semana para poder hacer tus entregas, salvo eventos que llegan a suceder pues que están ajenos a nuestro alcance, ¿no? De poder controlar, como en esta ocasión, en este módulo, nos ha sucedido, ¿no? Entonces la guía te va a servir para que puedas reagendarte en tus actividades. Yo sé que muchos de ustedes tienen su trabajo que les ocupa todo el día. Algunas personas pues son amas de casa y tienen que dedicarse a la familia, a pues atender a los pequeños, ¿verdad? O al esposo, a la esposa, a la pareja, en fin. Y pues quien no, de todos modos tiene que disponer de su tiempo, ¿verdad? Y pues tiene que cubrir los temas que estamos viendo y ver cómo hacerle para trabajar sin que pues interfiramos en lo que son esas actividades que nos toman día a día. Entonces, pues como siempre les sugiero la guía y que pases a lo que son la revisión de los recursos. En las primeras 2 semanas tuvimos muchos problemas con los ejercicios de práctica y aquí los vemos que son los que están marcados con un lapicito, pero como siempre les sugiero, si un ejercicio no funciona, no se estacionen ahí, pásense al otro ejercicio y si no funciona tampoco, pues esperemos hasta que el soporte técnico lo complemente o lo logre solucionar, y que sí de lleno nos dediquemos a leer las instrucciones de lo que son las actividades integradoras y a las indicaciones para realizar los foros de clase, porque son como habrán visto en el criterio de evaluación, son los puntos que nos van a llevar más calificación al final del curso. Los ejercicios de práctica son importantes que se realicen pues como para poner un poco o ejercitar un poco lo que vamos viendo en los recursos, pero si ya vieron el criterio de evaluación, tiene un puntaje muy mínimo en cuanto al total, y por estar en el ejercicio que no funciona y lo repiten, pues dejan de lado lo que son las actividades integradoras, que son las que sí cuentan y tienen un gran porcentaje. Entonces, yo les digo, si un ejercicio no funciona, déjenlo en lo que se arregla, pásense a otro y así. Bien, los temas que vamos a ver en esta semana, pues los tenemos aquí. Básicamente las actividades son A Typical Day y My Family Routine. Como ven, vamos a hablar de lo que es la vida cotidiana, nuestro día típico, desde que nos levantamos, nos bañamos, nos arreglamos, vamos al trabajo, atendemos a la familia. Y para ello es necesario que la realización de sus actividades refleje el uso de este vocabulario que te están presentando aquí en los recursos. ¿Por qué? De repente hay actividades integradoras que entregan que están perfectamente bien elaboradas, siguen las indicaciones, pero el vocabulario que emplearon no tiene nada que ver con el de la unidad.
Entonces recordemos que la flexibilidad de la plataforma pues es en cuanto a horarios en los que vas a atender tu prepa en línea, pero hay un contenido que debemos seguir pues precisamente para enmarcarnos todos en estas unidades de aprendizaje que vamos teniendo. Entonces sí es importante que tus actividades integradoras reflejen el uso del vocabulario y de las estructuras de los temas de cada unidad que se te solicita. En esta semana tenemos estas dos actividades y el foro de clase que se llama Talking About. Hay algunas indicaciones muy específicas para el foro de clase. Han estado participando en general muy bien desde la semana 1 y la 2. Y pues recordemos que para el foro de clase no hay extensión para participar. Para las actividades integradoras pues sí tenemos la extensión en esta semana, especialmente la 3 y 4. Pues es importante que se apuren a entregar sus actividades porque de por sí ya tenemos cargado ahorita el trabajo de la semana 1 con el retraso que hubo. Y si no te has apurado a entregar lo de la semana 1 y vienes ya con la semana 2 y encima es la 3, vas a llegar al módulo, a la semana 4, perdón, un poco cargado de actividades. Y bueno, tenemos que concluir esto en los tiempos que se nos han marcado. Y desconozco si al final del módulo vaya a haber otra extensión, tomando en cuenta pues aquellos días de la semana 1 que se vieron afectados, ¿no? Bien, para elaborar tus actividades integradoras, como vamos a hablar de lo que son actividades cotidianas, te vas a apoyar de lo que son adverbios de tiempo. ¿Qué son esos adverbios de tiempo? Son todas esas frases que tenemos aquí, que las puedes ver en la plataforma, con las que vas a complementar tus oraciones. Es decir, vas a hablar de actividades cotidianas que llevas a cabo y nos vas a decir cuándo haces esas actividades. Entonces, aquí tenemos estos adverbios de tiempo, que sí es importante que los revises para que pues les puedas dar un uso y de manera más que nada variada. ¿Por qué? Por ejemplo, en la actividad de la semana 1, que era donde teníamos que describir dónde se encontraban localizadas algunas cosas u objetos personales, pues de repente en todos los ejemplos usaban la preposición in, cuando en el vocabulario pues mínimo tenías 5 preposiciones. Lo mismo en este caso, si tenemos diferentes adverbios de tiempo, procura usar uno en cada uno de tus ejemplos, pues para que hagas uso de los mismos y los puedas practicar. Bien, pues tenemos que algunas de las preposiciones que podemos utilizar cuando hablamos de los días es la preposición on. Y aquí pues solamente les doy un pequeño detalle que cuando vamos a mencionar el día de la semana, como para indicar cuándo hacemos algo, entonces usamos la preposición on. Por ejemplo, puedes decir yo hago mis tareas los martes. I do my homework on Tuesday. O dices voy a trabajar los viernes. I go to work on Friday. Puedes hacer alusión a que estás con tu familia los domingos, ¿no? I enjoy my family on Sunday. Entonces, si vas a mencionar el día de la semana, en este caso es importante reconocer y recalcar que usamos la preposición on. Otras palabras que nos pueden ayudar para complementar nuestros enunciados en nuestras actividades que vamos a elaborar son los adverbios de frecuencia. ¿Ok? ¿Cuáles son? Aquellos que nos van a indicar cada cuándo llevas a cabo alguna actividad. Y aquí los tenemos. Never, sometimes, occasionally, usually, weekly, every, often, daily and always. Aquí solo quiero recordarles que los adverbios de frecuencia van entre el sujeto y el verbo, es decir, van en medio del sujeto y el verbo. ¿Cuál va a ser? ¿Dónde los vas a colocar? Bueno, como en el ejemplo, el sujeto es I, enseguida iría el adverbio de frecuencia, I often, y luego el verbo. I often study, y al último un complemento, at night. Juan always washes his clothes in the morning. Verás entonces que tienes al sujeto, tienes el adverbio de frecuencia y después tienes el verbo.
hay que ser cuidadosos en que si vas a usar estas palabras, pues verifiques dónde las vas a colocar. Bien, tenemos aquí más ejemplos en tercera persona. Sylvia usually walks to the market. She occasionally calls me. Bien, entonces tenemos aquí diferentes adverbios de frecuencia con los que también puedes complementar tus ejemplos. Cada cuando entras a la plataforma, ¿no? Cada cuando estudias, por ejemplo. Aquí el chiste es de que nos cuentes cuáles son esas actividades cotidianas básicas o las que haces, digamos, ya de manera repetitiva y que pues no puedes cambiar porque ya es tu dinámica de vida, ¿no? Dices, yo siempre voy a trabajar en las mañanas. I always go to work in the mornings. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque las indicaciones de las actividades de la semana pasada decían que hicieras enunciados donde nos contaras acerca de tus habilidades. Y entonces hubo quien hablaba de las habilidades de su mamá, de su papá, de su hermano, de sus hijos, lo cual pues está muy, muy bien. Pero esa no era la indicación era que fueran redactados los enunciados en primera persona. Entonces siempre hay que verificar las indicaciones. Si dice cuéntanos tu día, cuéntanos tu rutina, entonces tienes que hablar de ti, ¿ok? En primera persona. Si te dice que hables de alguien más, pues ahí entonces ya hacemos alusión a una tercera persona, que puede ser él o ella, ¿no? O el nombre propio de la persona, Silvia o Juan, por ejemplo. Y ahí pues sí nos queda claro que tienes que hablar de alguien más. Bien, tenemos otras expresiones de frecuencia, que son un poquito más largas, y que van colocadas al final de la frase, que también las puedes utilizar ahorita para tus ejemplos. Pues como son estas, las más comunes, ¿no? Every day, once a week, twice a month, 3 times a year. Por ejemplo, puedes decir que entras a la plataforma una vez a la semana, ¿no? I check my resources in the platform once a week. O puedes decir que vas a nadar 2 veces al mes, ¿no? I go to swim twice a month. ¿Ok? Entonces estamos hablando de frecuencia también. Tenemos otras frases aquí. Once a day, una vez al día. Once a week, una vez a la semana. Once a month, once a year. 2 veces, twice a day, twice a week, twice a month, twice a year. 3 veces, 3 times a day, 3 times a week, 3 times a month, 3 times a year. O incluso pues haciendo alusión a tiempo un poco más lejano, ¿no? Every day, every week, every month, every year. Este vocabulario lo encuentras, aquí tienes la página donde lo consulté, pero aquí lo importante es su colocación. Recordemos entonces que van hasta el final de tu oración, ¿ok? Bien, cuando hablamos de la vida cotidiana, pues también hablamos de lo que es el tiempo. Para ello también podemos utilizar entonces como complemento a nuestras actividades cotidianas, simplemente decir la hora, a qué hora llevamos a cabo esas actividades, y ahí pues simplemente vamos a usar la preposición at y la hora. Por ejemplo, me levanto a las 6. I get up at 6 in the morning. ¿A qué hora entras a trabajar? I start work at 8 o'clock. Bien, entonces podemos hacer también alusión a esas actividades con la preposición at y la hora. Bien, ¿qué vamos a hacer en la actividad integradora número 5? Un documento en procesador de textos, la mayoría pues lo ha entregado en Word, donde vas a incluir una tabla con tus actividades diarias en un día típico de tu vida. Y después vas a elaborar un párrafo donde vas a ordenar tus ideas pues en forma cronológica. Por ejemplo, tenemos aquí estas preguntas, te pueden servir como guía estas preguntas, o incluso tú puedes diseñar otras, hacer otras preguntas, pero siempre y cuando se hagan referencia a tu vida cotidiana, ¿ok? En este caso, dice elabora una tabla. Esto te indica que sí tienes que incluir la tabla en tu actividad. En la actividad del verbo modal can,
pues me mencionaban que decía que podías hacer una tabla y por lo tanto hubo quien no la hizo y pues decidió que era mejor no hacerla, ¿no? Y se pasó directamente al ejercicio de elaborar los enunciados. Bien, pero en esta ocasión menciona que sí la elabores. Entonces va tu tabla incluida con tus preguntas. La parte número 2 va a ser que escribas 10 oraciones donde vas a describir tu día a partir de las respuestas a estas preguntas que hiciste en la parte 1. ¿Ok? Es decir, vas a tener tus preguntas, vas a dar tus respuestas largas, sujeto, verbo y complemento con el vocabulario que te acabo de presentar, para que de esa manera obtengas 10 oraciones. ¿Ok? Por lo tanto, tendrías que tener en tu tablita 10 preguntas, o en cada pregunta, pues mínimo, si hay alguna pregunta la puedes responder de 2 formas, pues igual. Pero debes completar 10 oraciones. Enseguida esas 10 oraciones las vas a ordenar cronológicamente para que elabores un párrafo. ¿Cómo vas a elaborar ese párrafo? Recuerda que puedes utilizar las palabras linking words que vimos en las unidades pasadas. Esta modalidad lo que te va a pedir siempre es que hagas uso de tus conocimientos previos. Siempre vas a estar reciclando lo que vas a ir aprendiendo. Entonces, bueno, aquí dice que elabores un párrafo. Como tal, no te dice que incluyas las palabras, los conectores, pero sí las puedes usar, pues, porque no hay otra manera para que puedas hacer un párrafo, ¿no? Un párrafo se compone de ideas que vas uniendo, y bueno, esas ideas las unes con las palabras que se llaman linking words. ¿Cuáles son las que hemos visto en esta semana? Pues son and, so, because, or, but, etc. Por último, en una sola frase, vas a mencionar cuál es tu actividad favorita del día. Bien, una vez que tienes tu tabla, tus 10 enunciados, que ya están ordenados cronológicamente, y tu enunciado donde dices tu actividad favorita, vas a practicar la lectura de todo esto en voz alta, lo vas a grabar en un archivo de audio, de preferencia, si es archivo de audio, pues el formato más común es el MP3. Me han estado entregando otros archivos, otros formatos de audio que han funcionado muy bien, pero algunos otros no los han compartido correctamente. O han hecho audios, pero grabados en video. Entonces eso dificulta mucho su revisión, porque tengo que transformarlo al formato MP3 o tengo que convertirlo, ¿no?, en otro formato que pueda ya utilizar. Entonces, si ustedes lo pueden hacer porque están cumpliendo con la indicación que es archivo de audio, pues obviamente es mejor. Para una servidora, claro. Bueno, ya que tienes tu archivo de audio, vas a guardar tu archivo con esta nomenclatura: apellido, nombre, módulo 6, semana 3, atypical day. Y así lo vas a subir a la plataforma. Una idea que ha funcionado muy bien, algunos de ustedes lo han estado entregando así, es que dentro del mismo documento de Word insertan el audio. Aquí el detalle es que estén seguros de que lo saben hacer, porque si no solamente me adjuntan el icono, que como nada más es la imagen, no tiene el archivo en sí, entonces pues, es una imagen que obviamente nunca va a abrir. Entonces deben verificar que es muy fácil de hacer, practíquenlo, les va a gustar más que estar compartiendo los links a lo mejor, o pueden utilizar otra herramienta como es Vocaroo. También hay quien ya la está utilizando y es muy práctica, ¿no? Y con esto pues evitan eso de estar subiendo archivos de audio en sus links de Drive o Dropbox o OneDrive, y que no los están compartiendo como debe de ser, ¿no? Y eso pues además les quita tiempo, porque en la retroalimentación pues les indico, ¿no?, que el archivo no abrió, etcétera, y tienes que volver a entrar, lo tienes que volver a hacer, etcétera. Mientras a lo mejor ya se pasó la fecha de entrega. Bien, entonces esto es para la actividad integradora número 5. Tenemos aquí unas imágenes que a mí me gustan mucho porque nos ilustran la vida cotidiana de una persona común y corriente, ¿verdad? Como lo somos la mayoría. Igual alguien hace otras actividades extraordinarias que no están aquí, pero esto es, digamos, que lo básico que el ser humano llega a hacer, ¿no? Levantarse, bañarse, asearse, maquillarse, etcétera. Bañarse, hacer su desayuno, ir a la cama, descansar. Y aquí tenemos los verbos
Entonces, lo único que podemos hacer aquí es retomar la actividad, por ejemplo, la número 1, y es get up. Como voy a hablar en primera persona, solamente tengo que agregar el sujeto, que en este caso voy a ser yo. Y una de las frases, como les compartí al inicio, como los adverbios de tiempo o de frecuencia, pues para complementar mi enunciado. Entonces ya puedo tener aquí varios ejemplos. I get up at 5 a.m. I always take a shower in the morning. I usually brush my teeth. I get dressed in the morning very quickly after the shower. I never wash my face, but I always take a shower. I take a bath at night. I always make lunch. Entonces, ¿ves cómo puedes ir combinando el sujeto que voy a ser siempre yo con una de estas frases y solo le puedo agregar después un complemento? Bueno, para ordenar nuestros enunciados hay que tener pues un poco de tiempo de dedicación para poder ordenarlos, para poder elaborarlos. A veces vemos las instrucciones de las actividades y sobre la instrucción a lo mejor no la comprendí bien y yo empiezo a redactar enunciados, ¿no? Yo siempre les digo que ensayen un poquito, hagan varios ejemplos. Y aquí yo les pongo un orden básico para cualquier enunciado que queramos elaborar. Siempre vamos a tener el who, quién, el what, qué, en este caso la acción, el verbo, where y when, que es lo básico, los complementos, ¿no? El cuándo y el dónde. Entonces, si yo sigo este orden, voy a tener quién, I, what, go to work, where, in Avenida Juárez, when, at 8, ¿ok? Entonces con esto ya puedo estructurar un enunciado muy básico. Para estas actividades vamos a utilizar el pronombre personal I y para la otra actividad que vamos a elaborar, he or she. Bien, ¿qué te sugiero para la otra parte de tu actividad? En tu cuaderno, en tu tableta, tu laptop o tu celular, donde te sientas más cómodo, podemos poner estas palabras que nos van a ayudar a organizar nuestro día. First, then, after that, later, finally. Con esto yo ya tengo aquí los elementos básicos para poder elaborar un pequeño párrafo. ¿Qué es lo que hacemos primero en la mañana? Nos despertamos, ¿no? Entonces, first, I wake up. Then, I get up. After that, I take a shower. Later, I get dressed. Finally, I go to work. Una vez que tengo mi draft o mi borrador, mi mini borrador, ya le puedo comenzar a agregar palabras para complementar. First, I wake up at 5 a.m. in the morning. Then, I get up at 5:10. After that, I have a shower at 6 a.m. Later, I go to work. I always go to work. Finally, yes, I leave home. I always or I usually leave home early. ¿Ok? O lo puedes hacer en forma de pregunta. Elaboras primero tu pregunta. What do you do in the morning? ¿Qué haces en las mañanas? ¿No? What do you do in the evening? ¿Qué haces en las tardes? What do you do at night? ¿Qué haces en las noches? ¿No? Y ya con tu respuesta puedes elaborar también o darte idea de los enunciados que puedes usar para hacer tu pequeño párrafo. Bien, entonces para la rutina diaria, pues puedes comenzar a describir en el mismo espacio cuáles son esas actividades que realizas. Los puedes distribuir en las partes del día. 3 acciones que haces en la mañana, 3 que haces en la tarde y 3 más o 4 las que puedas de las que haces en la noche, ¿no? Entonces tengo mi rutina, my daily routine. Morning, first, then, after that, later, finally. Todo lo que hago en la mañanita, ¿no? Evening, puedes calcular un horario. First, ¿qué haces? Pues llego a mi casa, hago la comida, atiendo a mi familia, entro a mi prepa. Por último, veo la tele, ¿no? Y en la noche repetimos las mismas palabras y podemos describir. Ya lo último que hago es
las últimas 3 cosas que haces antes de irte a dormir. Como verás, tenemos estas palabras, first, then, after that, later, and finally, que nos dan un orden, ¿no?, de lo que podemos hacer. Desde luego que pues, puedes usar otras palabras para ordenar tus ideas de forma cronológica. Bien, para la actividad integradora número 6, ¿qué vamos a hacer? Un documento en procesador de textos donde vas a describir la rutina diaria. Y aquí, esto es importante, de alguien más. Aquí es donde sí ya voy a hablar de mi mamá, de mi papá, de mi hermano, de alguien más, ¿ok? Entonces ya voy a hacer un cambio. El sujeto ya va a ser he o va a ser she. La dinámica va a ser parecida a la de tu rutina. Vas a redactar algunas preguntas como estas. Pero fíjate que aquí, como ya es tercera persona, tenemos does y el sujeto he or she. Enseguida vienen las actividades, ¿no? Wake up, go to bed, work, etc. Todas las preguntas llevan does, porque el sujeto, repito, va a ser he or she. Bien. Ya que tienes tus preguntas, igual con las respuestas, vas a redactar 10 oraciones. ¿Ok? Y a partir de esas oraciones que ya elaboraste, a partir de tus preguntas, vas a redactar el párrafo. Entonces, tu tarea va a constar de las preguntas, las respuestas y el párrafo. Bien, ahora, antes de que redactes el párrafo con la rutina cotidiana de alguien más, solamente menciona en un enunciado previo una descripción muy breve, como lo hiciste en la actividad número 1, donde digas quién es, qué le gusta, cuál es su rutina, ¿no? Que menciones, por ejemplo, su nombre, su edad, descripción física. Es algo muy sencillo, es como para introducir a la persona que nos vas a presentar y de la que nos vas a describir su rutina, ¿no? Puedes iniciar diciendo, hello, she is my mother, she is 56, she is tall and beautiful, and she has a busy day every day, ¿ok? Or every week. Incluyes una fotografía y después inicias con la descripción de su rutina. Una vez que tienes todo esto, lo vas a grabar y con la misma dinámica vas a compartir el link en tu archivo de Word o, vuelvo a insistir, puedes incluir directamente ya tu archivo de audio en el documento y eso nos facilita a todos la vida, ¿no? Y después, bueno, guardas tu archivo con apellido, nombre, módulo 6, semana 3 y el nombre de la actividad que se llama My Family Routine. Aquí tenemos otras actividades cotidianas. Por ejemplo, dices, pues yo estoy en mi casa, me dedico a ella, aquí a mi hogar y pues aquí hay algunas actividades que se vuelven parte de nuestra rutina, ¿no? La misma dinámica que la actividad anterior, pues puedo elegir aquí el número 1, que es clean the apartment, ¿no? El número 6, feed the cat, o el 5 si tienes un bebé, ¿no? Feed the baby, o tú le das de comer a toda la familia, ¿no? I feed my family, ¿no? 7 si tienes una mascota y eres dueño responsable de ella, pues seguro lo llevas a pasear, ¿no? Entonces, walk the dog. O bueno, la tercera persona, my brother walks the dog. Ahora, aquí vamos a hacer un pequeño cambio. Como estamos hablando de otra persona, una tercera persona, como ya habrás revisado en tus recursos, habrás visto que al verbo le tenemos que hacer un pequeño cambio. Muy pequeñito, casi cosa de nada. Es aplicarle una S. ES o una IES según la terminación que tenga el verbo. Es decir, para hablar de él o ella voy a decir he cleans the apartment. She washes the dishes. She does the laundry. He irons. He feeds the baby. ¿No? My brother walks the dog. My sister studies. Ajá. Y para agregar esa terminación, tenemos una regla muy básica. Verás, el presente simple para he, she or it consta en que aquí, como se ve en la flechita, he, she, it, el verbo lleva terminación S, ¿no? He likes, she likes, it likes. También podemos usar un complemento. Pero aquí, a lo que voy es a que
A la mayoría de los verbos les vamos a agregar S, a la mayoría. El verbo have no le vamos a agregar S, pero va a cambiar a forma de has. Ahora, esto sí es muy puntual. Hay verbos que tienen esta terminación, S, SH, CH, X, O. ¿Qué vamos a hacer ahí? Le vamos a agregar terminación ES al verbo. Si el verbo termina en una consonante y una Y, lo que vamos a hacer es quitar la Y o cambiarla por la I latina y agregarle terminación ES. A los verbos que terminan en vocal con Y, únicamente le agregamos ES. ¿Ok? Entonces, siguiendo eso, tenemos aquí algunos verbos con algunas de las terminaciones de la diapositiva anterior. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, si es en forma oral, solamente tiene que sonar la S. He drinks, he runs, he smiles, he writes, he reads, he cries. She walks, she sings, she eats, she sleeps, she talks, she thinks. Ahí no hay problema. Pero en la forma escrita sí, porque tenemos que aplicar la regla para escribir correctamente. Entonces, si aplicas la regla, aquí le agregamos S, ¿no? A drink, drinks. Y aquí deberían quedar así. Drinks, runs, smiles, writes, reads, cries, si observas el cambio, cry, cries. Okay, walks, sings, eats, sleeps and talks. Entonces tienes que ver la terminación que tiene el verbo para que puedas aplicar alguna de estas reglas que son para la tercera persona. Bueno, aquí yo creo que sí tendrías que hacer en tu libretita varios ejercicios con varios verbos de la rutina que vas a utilizar, pues para que veas que le estás agregando la regla apropiadamente para la entrega de tu actividad. Bien, pues ahora pasemos al foro de clase que se llama Talking About. Aquí vamos a presentar en un archivo pues una pequeña descripción de uno mismo, donde vas a agregar imágenes para ilustrar acciones que llevas a cabo durante el día. Es decir, puedes retomar lo que ya hiciste en tu tarea 5 y vas a hacer una especie de collage en esta pequeña presentación. ¿Por qué digo pequeña? Porque pues, de repente nos emocionamos y ponemos todas las actividades que hicimos el día en imágenes y luego el archivo ya no sube. Entonces, pues elijamos las actividades más interesantes o las que más nos gustan para que agreguemos la imagen y en una especie de collage podamos describir cuál es nuestro día. Le vas a agregar también audio. En PowerPoint es muy fácil porque si tienes la versión reciente, pues solamente le das en insertar audio, le das clic y comienzas a grabar. ¿Qué necesitarías? Pues tener un micrófono a lo mejor. Pero si tienes una computadora de escritorio, la mayoría actualmente ya trae su bocina integrada. Si no, pues te consigues un micrófono. ¿Por qué? Debe ir el audio aquí insertado en la presentación. Por favor, no incluyan el archivo del PowerPoint, por ejemplo, y en otra réplica inserten audio, porque eso nos duplica. Si somos 50 participantes y todos metemos de a doble, ya son 100, más sus otras participaciones, ya se nos hace un foro súper larguísimo. Y aparte a veces no insertan bien el audio y cada vez que uno entra al foro, todos los archivos de audio se nos descargan. No sé si les ha pasado eso. Entonces imagínense estar descargando todos los archivos de audio en automático, ¿no? Además, la indicación es esta, es un solo archivo por persona el que vas a integrar en este foro de clase. Son 3 diapositivas nada más. Como les decía, luego nos emocionamos, ¿no? Y ponemos 10 con 20,000 imágenes. A ver, son 3 diapositivas. Una con tus datos generales, como te llamas, el nombre del grupo, tu prepa en línea, le pones un logo. ¿Ok? Una donde describes tu rutina, haces una especie de collage y describes cuál es tu día. Y otra más con la rutina de la tercera persona, con la misma dinámica, imágenes, un collage o 2 o 3 imágenes y lo que hace esa persona. Si te das cuenta, básicamente al hacer tu actividad integradora 5 y 6, es lo mismo que puedes utilizar para tu participación en el foro, nada más que en versión compacta, ¿no? Repito, porque luego el archivo ya está tan grande que ya no lo pueden subir.
El audio va en cada diapositiva, es decir, el audio solamente va a ir en la diapositiva 2 y en la 3. Y pues sí, les suplico, por favor, no adjunten otro audio en otra réplica, porque si no ya estarías cargando doble. Bien, lo que les recomiendo es que la mayoría, la verdad es que ha estado haciendo uso de la tecnología correctamente, han sido muy creativos, síganlo haciendo en este módulo 6 con una servidora, pues siéntanse libres de usar colores, bordes, sombreados, haz uso de lo que has aprendido en los módulos anteriores, tipos de letra. Incluso si quieres hacer una cosa diferente a PowerPoint, pues si hay alguna otra herramienta que quieras compartir, pues la puedes hacer. Lo que sí les pido es que sí hay indicaciones que son muy, como que muy puntuales. Si dice sube un archivo de Word, pues hazle así, debe ser un archivo de Word, ¿no? Si es PowerPoint, pues hazle así. De repente hay quien me manda una nota, un documento, un archivo, de una nota, y en esa nota lo abro y me da un link, y ese link lo pego y es un link en Dropbox donde me salen muchos archivos y yo tengo que buscar cuál es el de la actividad que voy a revisar. Entonces como que no tiene caso que adjuntes una nota. Además, me comparten un solo link para las actividades de toda la semana, tanto para el foro como para las actividades integradoras. Y eso no es correcto porque esas no son las indicaciones. Recuerden que las indicaciones se evalúan en la parte actitudinal. Si es que han revisado la rúbrica, verán los 4 aspectos que se califican. Uno de ellos es el actitudinal. Entonces, si te dice un archivo de Word, en el espacio correspondiente, que es el espacio de la plataforma. Por ningún motivo se mandan cosas en el correo de una servidora porque ese no es el espacio para evaluarlos. De repente sí les he dicho que el archivo no me abrió, el archivo de audio, o que me mandaron a la página principal de Dropbox o de Drive. Y solamente como por precaución me lo mandan a mi correo en caso de que no abra. Pero de todos modos lo tienen que subir en el espacio correspondiente. No se puede evaluar ninguna tarea o ninguna actividad que se entregue de cualquier otra manera. Bien. Pues muchas gracias, puedes verificar las imágenes que les acabo de compartir, aquí están estos links y ahí puedes encontrar a lo mejor otras cosas que te puedan interesar. Pues espero que estemos en contacto vía mensajería en plataforma, he procurado responderles lo más antes posible, siempre les sugiero que revisen lo que son los mensajes más recientes, porque si les mando un mensaje yo, les mando un mensaje a la tutora, un mensaje a nuestro asegurador de la calidad, se van ocultando, entonces ven el último nada más y ya no ven lo que los demás dijimos, ¿no? Entonces abran mensajes recientes o toda la conversación de plano para que verifiquen que no se les está escapando algo interesante, ¿no? O algo importante más que nada, ¿no? Pues muchas gracias por el tiempo que se toman para hacer la revisión de estas sesiones que les voy dejando, les voy compartiendo, y pues cualquier duda vía mensajería en plataforma. Pues estaré en el chat conectada en cuanto les comparta yo el link y sepa que ya la mayoría va a accesar a la presentación. Estaré conectada en el chat ahí en YouTube, pues para aclarar sus dudas más directamente. Muchas gracias, les deseo una semana muy productiva, que todos nos estemos incorporando en nuestra vida cotidiana y es un buen momento para platicar entre nosotros cómo es nuestra vida. Que dentro de todo, pues tenemos este proyecto de vida que es el de la prepa. Y pues mucho ánimo y ya estamos por concluir el presente módulo.